caos por aquí en estos días porque hay como que un problema de acueducto y desde el lunes en la noche nosotros no tenemos agua. Preguntaba, pero en sí que es el inconsciente, algo palpable, algo que yo pueda digerir, algo que yo le pueda explicar a un niño o explicarle a alguien. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Luz Erika y soy la creadora de este canal Aprendiendo a Vivir. Y hoy vamos a tener un video de esos videos profundos, de esas reflexiones, de esas preguntas que nos hacemos en la vida, de todo eso que nos hace ruido. Y como yo estoy compartiendo mucha información, yo lo siento si hay mucho ruido de fondo. Yo estoy tratando de hacer este video desde el día de ayer. Yo vivo en la ciudad de Medellín. Ha habido un caos por aquí en estos días porque no tenemos, hay como que un problema de acueducto y desde el lunes en la noche nosotros no tenemos agua, entonces los vecinos se reúnen. Es muy lindo, pues a mí me pareció muy bonito ayer que la vecina del primer piso me llamó, me dijo que si no tenía agua, que iban a ir por agua. Un chico que tiene el taller de motos aquí al frente se ofreció, cogió el carro y a todos los vecinos llevaban recipientes y nos los traían llenos de agua. Todo el día ese chico se pasó transportando agua porque hay unos sectores en la ciudad que sí tienen agua o alrededor de este barrio que sí tienen agua. Eso me pareció un acto tan lindo, como esa tribu, esa comunidad, eso bonito de hacer eso. O sea, eso me pareció súper lindo y se sintió una atmósfera como de apoyo, de ayuda, y eso en sí lo necesitamos los seres humanos. Es como ese vínculo, el otro, ese próximo que está ahí a nosotros. Entonces me pareció muy bonito. Entonces anoche el chico, haciendo uno de los últimos viajes, un recipiente se volcó lleno de agua en el carro y no le prendía. Entonces están tratando como que de prenderlo, si uno le da como un poquito de ay. Bueno, entonces voy a aprovechar, aquí aún todavía es temprano, no sé si escuchan el ruido como tratando de arrancar un carro. Voy a hacer este video para que, o sea, se lo tengo acá. Bueno, para no enredarme más, ya les conté la anécdota, ya les conté lo que había pasado. Hoy vamos a hablar porque yo he escuchado mucho y en todo este recorrido que yo he hecho de ese proceso personal, de ese crecimiento, de esa despertar de conciencia. Yo he escuchado mucho que se habla del consciente, del inconsciente. Y de hecho yo soy una de las personas que en algunos videos también he hablado del inconsciente. Pero entonces yo me hacía esta pregunta escuchando a una señora que estaba hablando del inconsciente cuántico, que ella se llama Marley, del inconsciente cuántico, porque según íbamos evolucionando y cada vez hay más información, el inconsciente es cuántico. Entonces yo me preguntaba, pero en sí, ¿qué es el inconsciente? Algo palpable, algo que yo pueda digerir, algo que yo le pueda explicar a un niño o explicarle a alguien. Y inclusive yo me atrevería a decir que los niños de ahorita, si yo les hablara, lo entenderían muchísimo más fácil que un adulto, diría yo. Pues digámosle, no tan niño, un chico de 10, 11 años, de 7, que se le cuente, yo creo que tiene esa capacidad de cogerla más rápido. Bueno, entonces, ¿el inconsciente qué es? La metáfora que se ha hecho el inconsciente es que es como un iceberg, que tú le ves la puntica y la puntica es lo que es consciente, lo que vemos, lo que comprendemos. Pero que debajo hay una parte en un océano, en un mar profundo, donde se almacena todo aquello que nos causó dolor en algún momento de nuestra vida, chiquitos, grandes, medianos, en cualquier momento. El alma, en su amor compasivo hacia nosotros mismos, como ese instinto de supervivencia, lo guarda.
haz de cuenta que es ese baúl donde están guardados nuestros sueños, nuestras experiencias dolorosas, nuestras reacciones inclusive físicas que sentimos en el momento que experimentamos ese trauma, digámoslo así. Entonces el inconsciente lo que hace es que lo guarda. No quiere decir que está olvidado, está ahí guardado y que porque en ese momento nosotros no lo comprendemos, pero que realmente sí lo vivimos, está ahí. Y él no vino a hacerte daño, o sea, no, el inconsciente no te vino a hacer daño, el inconsciente es como que dice, ven, en este momento no lo comprendes, va a llegar un momento en tu vida o va a haber una situación que se va a repetir que sí o sí te va a llevar a esa información. Carl Jung fue uno de los primeros psicoanalistas que dijo que el inconsciente era como todos esos prototipos de nosotros que están guardados allí, como en ese baúl, digámoslo así. Y él también fue uno de los que decía que todo aquello que yo no hago consciente me va a afectar a mí en el transcurso de mi vida, porque es como si esa información sí o sí tratara de hacerse consciente para el más alto bien mío. Es como digamos, nosotros somos un programa, digámoslo así, pero hay una carpeta o ¿qué le decimos? Sí, hay algo, un programa que hay ahí que se llama el inconsciente, que tiene una información mía, o sea, completamente mía, que para yo avanzar a hacer otra tarea, la tengo que traer y verla al consciente. Es que es como un poquito enredado. El inconsciente es esa parte del iceberg que yo no puedo ver. Y el consciente es esa parte que yo sí puedo ver. O sea, entonces, ¿qué es esto? Él lo que hace es que es ese puente, porque, a ver, cuando nosotros tenemos un trauma, hay emociones, hay sensaciones físicas como una taquicardia, un dolor de cabeza, un temblor, lo que llamamos palpitaciones fuertes, inclusive pérdida de la fuerza cuando ese trauma es tan fuerte. Por ejemplo, yo me acuerdo que tenga memoria. A ver, es que muchas veces enfrente de situaciones uno se hace demasiado fuerte en lo de afuera, pero por dentro pueden estar pasando cosas y todas esas cosas las está registrando el inconsciente, o sea, las está registrando. Entonces yo les voy a ir leyendo lo que yo estuve averiguando sobre lo que decía Carl Jung, estos psicoanalistas que hablan, estas personas, estos coaches o psicólogos que hablan del inconsciente, de acuerdo a la psicología, lo que es. Bueno, lo que señala Carl Jung lo llamó el almacén de los arquetipos, imágenes universales que todos compartimos con la humanidad, porque el inconsciente también es colectivo. Y es colectivo cuando yo hago resonancia con eso que yo tengo que vivir. Por ejemplo, el día de ayer, el ejemplo del agua. Nosotros todos compartimos una información, no tenemos agua. Entramos a ese inconsciente colectivo porque posiblemente en alguna situación, en alguna experiencia en nuestras vidas, tuvimos esa necesidad de necesitar el agua y ayer lo estábamos viviendo, ayer lo estábamos haciendo consciente y nos reunimos como vecinos a solucionar una necesidad básica, una necesidad primordial, digámoslo así, porque el agua es una necesidad primordial, o sea, no teníamos agua. Entonces se movió esa información que había en nuestro inconsciente, tengo la necesidad de agua y eso me puede poner en un estado de supervivencia que puede ser de preocupación. Por ejemplo, yo esta mañana me levanté y yo dije, ay no, ¿qué vamos a hacer sin agua? Yo los días anteriores yo estaba tranquila,
porque yo tenía acá en mi casa, yo estaba tranquila, pero al ayer todo el día haber visto todo ese movimiento, hoy yo me desperté con un poquito más de angustia, que yo dije, bueno, tienes agua, ahí tienes agua, tranquila, se va a solucionar. Pero yo entré en un inconsciente colectivo de muchas personas de mi alrededor que posiblemente se están angustiando porque ya llevamos muchos días sin agua, digámoslo así. Ese es el ejemplo como que me viene a mí. Entonces, hay información que yo por coherencia, digámoslo así, yo escuché la otra vez que, por ejemplo, cuando hay un accidente aéreo, las personas que sufrieron ese accidente era porque tenían una información ellos que los unía a vivir ese accidente. ¿Sí me hago entender? Como que, digámoslo así, un acuerdo. Acordamos por frecuencias vivir ese accidente. Todas las personas que iban en ese avión. Es como yo más o menos lo entiendo, porque a mí al principio de todo esto me costaba un poquito identificar qué era el inconsciente, qué era el alma y qué era el consciente, que el consciente es como la mente razonada, la que le da sentido y que yo a la situación le voy a dar sentido de acuerdo a cómo yo perciba la vida. Y si es similar esa forma de yo percibir la vida con otras almas conscientes, entonces entramos en un acuerdo de frecuencia. Bueno, yo no sé si me estén entendiendo. Yo sí lo he entendido un poquito más, lo he integrado. Por ejemplo, lo que me pasó esta mañana, que yo me levanté un poquito angustiada porque abrí la canilla y no tenemos agua. Yo entré como que en ese movimiento que sucedió ayer, que todos como así ven, nos estamos ayudando, muy chévere, muy lindo. Y hoy yo me levanté como que, ay, ¿será que hoy también van a traer agua? Como que otra vez sobresaltada. Y yo, pero es que ahí todavía tengo. Cuando ya yo sienta la necesidad de que requiero más agua, busco entonces cómo solucionarlo. Pero estaba entrando con esa angustia que yo tuve que parar y yo dije, bueno, Erika, tienes esto, hoy vas a tener para prepararte los alimentos, todo lo que eso requiere. Pero si había entrado al principio de la mañana cuando me levanté, yo dije, wow, es que ya hoy es miércoles, ya hoy es jueves y no tenemos agua. Me iba a angustiar. Es como que lo que digo, como ese inconsciente colectivo. Bueno, ¿qué más dice acá? ¿Cuál es una de las funciones del inconsciente colectivo en nuestras vidas? El inconsciente guarda, lo que yo les decía al principio, guarda todas esas memorias o toda esa información que en un momento de nuestras vidas, cuando la estábamos viviendo, no la comprendíamos. Yo les ponía el ejemplo de una youtuber cubana que yo sigo, que su contenido me parece muy genuino, es muy lindo, a pesar de que ella comparte su vida. No sé, es como si yo la sintiera muy, muy personal a mí, y a pesar que lo único que he hecho es mandarle un mensaje y ella respondérmelo o ponerle un corazoncito normal, pero no hemos tenido una conversación. Y yo le he seguido todo ese proceso de cómo fue madre, cómo se metió al baño a llorar, que eso a mí me emocionó como si fuera mi mejor amiga. Lloré parejo con ella. Entonces ella tiene un nene que se llama Rey. Y este chiquito yo le digo que es una semilla estelar porque es un niño tan inteligente, o sea, tiene una gracia natural en él y me emociona mucho verle. Entonces él tiene un vínculo que yo me atrevería a decir que es un vínculo ancestral con su abuela materna. Tienen una aproximación increíble, una conexión increíble, pero la abuela estaba por mucho tiempo en Italia con ellos porque ella vive en Italia y la abuela le tocaba viajar a Cuba, pero se le presentaron una cantidad de inconvenientes que no fluía pues como es como su viaje. Óigame, y este chiquillo ha llorado, pero ha llorado, a pesar que él tiene como 2 añitos, pero parece un grande. Él tiene 2 añitos, sí, el nene cumplió 2 añitos este año. Ha llorado
pero es impresionante cómo ha llorado y cómo reclamaba a su abuela. Y a mí me llamó, yo creo que yo esto lo conté en otro video, pero acá lo estamos haciendo más personal, más íntimo, estamos así, lo que fluye este video. Me llamó mucho la atención porque el nene y la mamá fueron a llevar a la abuela al aeropuerto y el niño la evitaba. Ahí es donde entra, o sea, el nene la evitaba, era como que yo no quiero apegarme más a ti porque me estás causando dolor, a pesar que la ama a su abuela. Es como que se iba para donde la otra abuela paterna. Era como que te vas a ir, me estás abandonando. Era él como que la evitaba. Yo decía, wow, eso es lo que hace nuestro inconsciente. Eso que me causa daño, yo lo guardo porque en ese momento él es un niño de 2 años, él no comprende por qué su abuela se iba y no estaba con él, si él la amaba y era feliz con ella, él no lo entendía y con seguridad estoy totalmente seguro porque ella es una muy buena mamá, en lo que me cabe hace lo mejor que puede, o sea, hace no lo mejor, hace todo lo que puede con el amor del niño porque ama a su hijo y a su mamá, o sea, me gusta el contenido de ella. Entonces, eso hace el inconsciente guarda toda esa información porque él lloraba como si le hubieran partido el corazón. Ahí no es una cosa que yo quería, como a mí me provocaba como que ir allá, sobarlo y decirle, mi amor, tranquilo, tranquilo, no es por ti, no es porque no te ame, es porque la abuela va ahí, bueno, y con seguridad, y estoy totalmente convencida que a él le explicaron, pero aún así eso para él era desgarrador. Y verlo, que ella después compartió un video, después de que su abuela no estaba, ese chiquito como lloraba y la reclamaba. ¡Oh! Yo decía, claro, eso es esa información. Para él, eso es una información que va a quedar en su inconsciente, que un día, cuando él ya esté preparado a comprenderlo, va a traerle otra situación similar para que él ya sea más consciente y ver y decir, mi abuela se debe de ir porque ella es cubana, mamá es también cubana y vivimos en Italia. Entonces cuando él comprenda que la abuela va a ir y venir a verle, que le ama, todas esas cosas, ahí ya lo integró, pero para el nene eso es desgarrador, o sea, para el niño yo creo que ha sido su primer trauma y la mamá lo que tiene que hacer ahí es cuidar ese corazón, hablarle bien, no evitar que llore porque eso le duele y él es niño y él es auténtico, él todavía no tiene aún esa conciencia de que me tengo que hacer fuerte, no voy a llorar, no. Y si uno lo ve en lo que comparte la mamá, él es él. Él es él, o sea, él no tiene como ese filtro que ponemos los adultos, que no voy a llorar porque yo soy fuerte, pero por dentro tengo mi corazón partido y cuando llore y esté a solas conmigo voy a ir a llorar. No, ese chiquito lloró, a él no le importó y se calmaba y volvía a llorar como que la recordaba, la estaba extrañando, él estaba haciendo su duelo porque ama a su abuela también. Bueno, entonces eso es lo que hace el inconsciente. Esa información de que este nene sufrió ahí, él la va a guardar en su inconsciente. Y hasta que él no la haga consciente, cuando tenga esa edad de hacerla consciente, no la va a ver, ¿cómo le digo? No la va a ver, ¿cómo le digo? No sanar, es como que, a ver la palabra, o sea, integrarla a la vida normal, digámoslo así. Y ahí va a estar la mamá, que a medida que él vaya creciendo le va a contar que la abuelita vive en 2 culturas, para que no se le haga un trauma y que sienta que la abuelita no lo quería y que por eso se fue. Cuando no somos, a ver, yo les digo, cuando nosotros, porque el inconsciente sí o sí, y posiblemente el niño vaya a tener pesadillas y sueños y se vaya a levantar llorando, llamando a la abuela, porque el inconsciente está guardando esa información ahí que le causó tanto dolor, digámoslo así, dolor porque hubo llanto, hubo tristeza,
Entonces el nene, el inconsciente lo que hace es que guarda toda esa información. Y lo que dice acá, el inconsciente guarda toda la información que no podemos procesar de esa manera inmediata. El nene en esa manera inmediata no la puede procesar. Por eso había dolor y llanto. Entonces, el inconsciente, ¿qué hace? O el alma, digámoslo así, hay una carpeta que se llama inconsciente. Yo voy a ir a guardar toda esa información ahí. Toda esa información yo la voy a ir a guardar ahí. Bueno, regula miles de funciones vitales como la respiración, latidos, reacciones instintivas, instintivas, instintivas. El niño en ese momento su reacción fue llorar. Esa fue la reacción de él. Bueno, es un protector que almacena los recuerdos dolorosos o traumáticos hasta que tengamos la fuerza de integrarlos. Esa era la palabra que yo les quería decir, de integrarlos. Entonces, el inconsciente lo que hace, abraza a Rey y al nene y le dice, yo voy a guardar esto porque en este momento te está causando mucho dolor, pero un día lo vas a tener que ver para integrarlo. ¿Y un día cuándo va a ser? Cuando venga la abuela, cuando vuelva y se vaya, o cuando posiblemente, no sé, a ver yo cómo diríamos, cuando esté otra vez en esta situación, nos llegue la abuela y le active que se va a volver a ir. O sea, vino mi abuela, yo no me voy a pegar mucho a ella porque es que ella se va a ir un día y me va a causar mucho dolor. Es ahí hacer ese trabajo de esos papás, porque afortunadamente el nene está alrededor de una familia muy amorosa, muy amorosa. Lo que uno ve y se ve genuino. Entonces, yo sé que él va a tener un acompañamiento porque la mamá sabe, va a tener un acompañamiento de toda esa familia que lo rodea. Le va a decir que la abuelita, bueno, lo que le venga a decir. Entonces ya cuando la abuela venga y ella vuelva y se vaya, ya no le va a doler tanto. Ahí lo integró. Ahí se está dando cuenta que no lo estaban haciendo para causarle daño. No, que no era porque la abuela no lo amaba, no. Entonces ya le integran esa historia familiar, cultural, de migración, que la mamá migró a conocer el papá y le cuentan su historia y lo meten ahí. Y a la final él va a amar eso y lo va a valorar a futuro cuando ya tenga esa edad para entenderlo. Bueno, sigamos. Es también un creador de símbolo. A través de sueños, de sincronicidades y de proyecciones nos comunica para que nuestra conciencia lo entienda. Y era como yo les decía y lo que decía este señor Carl Jung, lo que yo no hago consciente se va a volver en mi vida en unas, o sea, es como si lo que yo no hago consciente va a determinar mis decisiones y mi destino, o sea, porque el inconsciente lo que va a hacer es que por medio de sueños, porque el inconsciente casi que el 90% te habla por medio de símbolos, por medio de sueños, de simbología. Es como que te activa algo por medio de un símbolo para que lo recuerdes. Por ejemplo, olores. No sé si les ha pasado, o días. A mí inclusive me ha pasado con días o con canciones. Hay días que se me parecen a otro día y me recuerdan una escena que yo viví y cómo yo me estaba sintiendo. O hay olores que te recuerdan una escena, o a mí también me ha pasado que hay lugares donde hay mucha vegetación y plantas y hay un olor característico de una planta que me recuerda a mi niñez. Me recuerda a una niñez bien, como tranquila, bonita. Pero que cuando recuerdo esa niñez también recuerdo eso que me dolió en mi niñez. Eso es el inconsciente, él se comunica por medio de símbolos, olores, reacciones. También cuando uno hace o enfermedades, porque yo me acuerdo que cuando yo hice constelaciones familiares en el grupo, porque fue grupal, había una chica que el olor a pescado le reactivaba una alergia y fue porque ella chiquita tuvo un miedo muy grande y su familia a su alrededor
porque se le colocó una espinita, o sea, una espina. Entonces ella generó una alergia a los mariscos. Entonces mire, en medio de simbología es como que fue tan traumático para ella tener esa espinita ahí para su familia y que en su mente se creó, puerca, me voy a morir, me voy a morir. Entonces el olor a pescado reaccionaba en ella una alergia. Entonces cómo lo biodescodificaron, digámoslo así, o cómo su inconsciente lo trajo para que lo integrara, que el pescado no te va a matar, que simplemente es algo que tenía que pasar y hacer un proceso de integrarlo y ya no tener más esa alergia. Eso es lo que hace el inconsciente. Bueno, sigamos por acá. El inconsciente no habla a lo que yo les decía. El inconsciente no habla con palabras, habla con imágenes, con símbolos, con sensaciones que aparecen de repente. O esas personas también asmáticas. Hay algo muy especial que yo un día hablando con alguien lo cogí. Alguien un día me dijo que no entendía por qué trataba de dejar el cigarrillo y lo dejaba por cierto tiempo, pero que justo. Por ejemplo, lo podía dejar 3 años o 1 año o por mes, pero que siempre se le reactivaba en diciembre. Entonces yo le dije, ¿qué fue lo que pasó en un diciembre de tu vida? Y él me dice que su hermana menor le dio en un diciembre como una crisis asmática y que como familia pensaron que la niña no iba a salir de ahí. Entonces como el inconsciente, y para él fue traumático siendo muy niño, como el inconsciente va y por ese símbolo del cigarrillo, el humo del cigarrillo, él lo deja, pero siempre se le activa justo en diciembre cuando ellos como familia pasaron por eso. Eso fue lo que yo ese día entendí, ya con todo este conocimiento que yo he tenido porque he estudiado, me he documentado. Eso se llama me he autodocumentado de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo vivido, de acuerdo a todo aquello. Y también se dice que el inconsciente nos habla por medio de intuición, de eso que intuimos. Ay, yo estoy intuyendo, como cuando tú dices, estoy intuyendo. Por ejemplo, ¿qué nos pasó? Hace poquito tembló muy fuerte acá en la ciudad de Medellín, pero fuerte. Eso fue en la madrugada, una madrugada. Y ese día yo no le tenía mucho miedo a lo que yo sentí. O sea, pasaba y para mí era normal. Pero justo ese día yo tuve palpitaciones y temblé. O sea, fue impresionante. ¿Y qué me pasó a mí? Que yo literalmente lo intuí. Yo decía, ay, yo me sentía incómoda. Yo era como sintiéndome incómoda, tan incómoda que me paré. Dije, ay, ¿qué va a pasar? Como que si mi intuición esperara que pasara. Y justo cuando pasó, yo me estaba parando. O sea, yo era como que fue raro. O sea, yo le contesto a mi hijo, fue raro porque mi cuerpo reaccionó, párate. Y justo cuando yo me paré, pasó. Pero el susto, vea, como ese susto que te coge así. Yo empecé, yo tengo un bolsito, una tulita como de primeros auxilios con cosas así que sea, sino cogerla y ya. Entonces yo lo primero que hice fue visualizar al gato que estaba ahí conmigo, porque ese me sigue a todas partes, o sea, él guarda su espacio, pero cuando quiere estar, entonces lo visualicé y me imaginé cómo lo iba a agarrar, porque ellos se asustan. Y no es un gato que yo pueda cargar y melosear, no, es cuando él quiera, no cuando yo lo quiera cargar. Entonces yo cogí el maletín, me puse chanclas y, o sea, en cuestiones de segunda. Pero después, ¿qué pasó? Mi cuerpo quedó
Y yo le conté a mi mamá y mi mamá me dice, pero ¿por qué estás tan asustada? Y yo le dije, no sé, mami, es primero, pero sería porque lo intuí antes, o sea, como que yo ya lo había preparado. Entonces volvieron a pasar, como a los días volvió a pasar y yo quedé con una sensación de desconfianza, como que, y yo le decía a mi hijo, ay, ya no me confío. Y yo vivo en un tercer piso y se siente mucho. Entonces, hasta que yo tuve que decir, bueno, Erika, tranquila, no vayas a pasar tu vida en estado de alerta porque va a volver a pasar. Y porque fuera de eso nos llegó unas notificaciones, que miráramos, revisáramos, que nos compráramos zapatos, porque había posibles réplicas. Y eso me dejó a mí en estado de alerta. Entonces, eso ya yo no tenía como tranquilidad y paz, hasta que yo tuve que decir, bueno, tranquila, si pasa en el momento que pasa, se tomarán las acciones correspondientes y tú tranquila, suelta. Eso tuve que hacer. ¿Qué le tuve que? Mi inconsciente me estaba con esas palpitaciones, ese susto, mi cuerpo temblando, y esa intuición me estaba diciendo, tranquila, llévalo al consciente y dile a tu consciente, tranquilo, el día que vuelva a pasar, ese día tomamos las acciones correspondientes, porque entonces yo iba a quedarme en un estado de alerta y no. Bueno, sigamos. Bueno, entonces lo que decía este señor Jung decía, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirige tu vida. ¿Por qué? Porque para el inconsciente necesita que esa información que está ahí guardada, que en su momento generó en mí algo, tuvo que haber sido muy fuerte, generó algo muy fuerte en mí, me va, o sea, es como el que lleva el barco, el timón o bueno, sí, el timón del barco, el que lo va a llevar si yo no hago eso consciente. Si yo no hubiese hecho consciente de eso, que tranquila, te tienes que relajar, esto está pasando últimamente mucho, en el momento que pase vas a tomar tus acciones, me iba a dirigir mi vida porque yo me iba a quedar asustada, en un estado de supervivencia, de alerta, y no iba a tener paz y tranquilidad. Es el inconsciente por amor. Vea, mírelo, porque si no yo voy a dirigir de aquí en adelante su vida y la voy a tener en estado de alerta y de miedo. Entonces miren, yo les leo la frase que yo ya se las había dicho. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Destino. Es increíble. Como cuando nos dicen, si tú no conoces tu historia, si no conoces esa historia ancestral, todo eso que está ahí guardado en tus memorias, se va a volver un patrón repetitivo que sí o sí me va a llevar a lo mismo hasta que yo no lo haga consciente. Y eso hace parte de todo este trabajo personal. Ahí es donde entra el inconsciente. Esa relación con tu mamá, con tu papá, con tu jefe, con tu mejor amiga, que en algún momento de tu vida te hizo sentir mucho dolor o un miedo, que tuviste hasta reacciones, si no la haces consciente, va a llevarte a lo mismo. A mí me pasó, yo perdí a mi mejor amiga, la perdí por cáncer. Yo me acuerdo, yo no sé si esto yo se los compartí, no recuerdo si se los compartí. Yo me acuerdo que un día ella me llamó. Yo estaba acá en un almacén que se llama El Éxito porque íbamos a reunirnos en una casa de unos amigos, íbamos a preparar como un compartir y yo iba a llevar algo. Pues yo me fui allá a comprarlo porque en la tarde y ella me llamó llorando, muy angustiada. En su angustia decía, Erika, no me dejes morir, yo qué tengo, porque le empezó un dolor en el brazo y se desarrollaron una cantidad de cosas que no se sabía al bien que tenía. Bueno, yo estuve ahí y yo me acuerdo que el día que ella murió, a mí me llamó la hermana y me dijo que había muerto. Cuando yo llegué, yo había hablado con ella días antes. Cuando yo llegué, no la vi, ya se la habían llevado todo. Porque ella y yo, bueno, me pongo emocional, lo sé. Porque ella y yo habíamos acordado
el día que llegara ese momento yo iba a estar ahí. O sea, lo habíamos hablado. Y yo me acuerdo que yo llegué y ella no estaba. Yo al otro día tenía que trabajar. O sea, yo ese día no dormí, yo me fui a trabajar, yo salí a la 1, me la pasé llorando en el trabajo, porque lo de ella fue muy rápido. Entonces, cuando yo llegué al otro día, había una cantidad de gente que en mi vida. Pero la iglesia estaba llena, o sea, literal llena. Eso para mí fue abrumador. Eso para mí fue loco. Fuera de eso, no estaba ya el cuerpo de ella, sino que estaba como algo simbólico ahí. La decepción. O sea, fue un dolor interno, fue algo que me duré muchos años para verlo. Y yo decía en ese momento, para perdonarle a su familia, que yo era su mejor amiga y no me permitieron verle, tomarle la mano, hablar con ella, porque fue como si se hubiese desaparecido. O sea, yo no tuve ese momento íntimo con ella, de cogerle la mano como habíamos quedado, de yo decirle mis palabras y haberme despedido. Y estuve tan dolida por eso, pero tan dolida porque fuera que en su misa había tanta gente, compañeros de trabajo que no se veían por tiempo, entonces era el abrazarse, el hablarse. Yo decía, ¿dónde está mi amiga? O sea, es que quiero mi momento íntimo con ella. Luego fui a la casa de ella. La familia nos contó que ellos hicieron una ceremonia como íntima antes de, porque sabía que había mucha gente, ella no quería, yo hacía parte de su amiga íntima. O sea, y les digo que duré como 4 o 3 años para despedirme de ella. Y les voy a decir por qué pasó. Tuve un sueño con ella. Tuve un sueño con ella donde la vi, donde hablamos, donde yo me despedí, donde le dije todo lo que sentía, donde le dije absolutamente todo en ese sueño. Fue mi inconsciente, que había algo que me había dolido mucho en su momento. Yo no había elaborado mi duelo, porque yo estaba perdiendo también a mi mejor amiga. Yo la estaba perdiendo. Era mi mejor amiga. Esas almas que uno las encuentra en la vida y hace un vínculo tan potente, era mi mejor amiga. Yo también hacía parte de su vida, yo también tuve que haber estado ahí en esa misa íntima. Y si me lo hubieran dicho, yo hubiera organizado mi trabajo, pues lo siento por ponerme así, pero esta es la vida, esta soy yo y eso es lo que estoy sintiendo. Y posiblemente a alguien allá que lo está escuchando le va a servir, esto se va a extender, pero bueno, estoy compartiendo esto natural. La familia no entender que era mi mejor amiga, no haberme tenido en cuenta. Fue como si se me hubiese desaparecido, es como si, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó? Entonces yo me reclamé eso y yo decía, sería que ella no quería, yo me hacía esas preguntas, sería que ella no quería que yo estuviera ahí, pero si lo habíamos hablado, ¿qué fue lo que pasó? Me inclusive empecé a sentir culpas, una cantidad de cosas. Y era algo que se había quedado ahí, íntimo conmigo y que yo a nadie casi le había expresado, no, a nadie le había expresado eso, creo que a mi sobrina en su momento. Y el día que soñé con ella, que la vi, que hablamos, en ese sueño la peiné, yo la estaba peinando, caminamos, nos vinimos caminando de cierta parte y nos fuimos hablando y hablamos. Y yo ese día creo que monté un estado en WhatsApp diciéndole, como haciéndole sentir a la familia que por fin esa vez yo ya la había despedido. La había despedido y había integrado este dolor y que así tenía que haber sido, así estaba planeado que sucediera,
que no era como que mi culpa, bueno, todas esas cantidades de cosas. Y eso es lo que hace el inconsciente, por medio de sueños me hizo a que integrara algo y que me preparó a los eventos posibles que se iban a venir en mi vida. Me los preparó. O sea, fue algo lindo porque me los preparó. Entonces, como yo no la había despedido, no había elaborado su duelo, era algo que estaba ahí, que me causaba mucho dolor, que mi alma lo guardó y dice, ay, no estás preparada en este momento para entenderlo. Llegará un día. Y fue por medio de ese sueño que yo ya me pude despedir de ella, ya pude soltar ese dolor, ya la pude soltar a ella, ya le dije gracias, ya vi cuál era ese acuerdo de amigas que tuvimos. Entonces fue lindo. Entonces eso es lo que yo hago con lo del inconsciente. Bueno, comprenderlo nos vuelve el poder. Dejamos de sentirnos las víctimas, porque yo me sentí víctima de su familia, yo me sentí la víctima por eso de mí, porque no me dijeron, yo no soy mejor amiga, bueno, todo eso. Dejamos de sentirnos víctimas de lo externo y nos reconocemos como co-creadores. Nos permite integrar la sombra, es decir, abrazar aquello que rechazamos en nosotros mismos y convertirnos, en esa fuerza. Algo que aprendí de eso es que tenemos que hablar. Lo que sentimos lo debemos de decir, porque algo de lo que yo era es que muchas veces sentía las cosas y yo no le decía a la otra persona porque le estaba cuidando, porque posiblemente lo que yo le fuera a decir le iba a causar dolor. Y yo no estaba cuidando a la otra persona, yo me estaba cuidando a mí, de lo que yo creía y percibía que era malo o no bueno, porque yo fui una persona muy conservadora, que maneja una cantidad de tabús, una cantidad de cosas que lo ideal que se debe comportar una mujer, cómo debe ser una mamá, cómo debe ser una hija, cómo debe ser una mejor amiga, y no. Entonces, todo este evento que me pasó con mi amiga, toda esta experiencia, me estaba preparando a mí para todo este proceso personal y esa transformación que yo iba a vivir. Eso solo fue un puente de una cantidad de eventos que iban a venir después. Y que lo hice lento, a mi ritmo, comprendiendo que no es fácil. Pero bueno, yo espero de corazón, porque ya vamos en 40 minutos, que esta historia, este story time, le ayude a alguien allá. De integrar ese inconsciente de una forma palpable, masticable, que lo podamos comprender y integrarlo. Bueno, sigamos. ¿Cómo integrar al inconsciente en nuestra vida diaria? Observando los sueños, anotándolos, lo que ya les conté, y buscar patrones o símbolos que se nos repiten. Ahí el inconsciente te está diciendo: hazlo consciente, yo no te vengo a atacar, por amor a ti, compasivo. Ahí es como si la vida misma lo hubiera colocado ahí como algo que tiene que ser necesario en nuestras vidas para continuar en esta evolución, en este juego llamado vida, juego llamado vida. Estamos jugando, nosotros somos los jugadores, de una manera literal de hackear el juego, digámoslo así, es entender que absolutamente todas las experiencias, todas, nos están ayudando en nuestra evolución. Todas, por más dolorosas que sean, todas nos están ayudando en nuestra evolución. Sigamos, porque está muy largo. Bueno, escuchar las emociones intensas, preguntándonos, que eso sí lo he compartido mucho: ¿qué me está mostrando mi enojo o este miedo? Eso sí es algo que yo hago constantemente. Así lo hago. Y vea, y les voy a decir que la mayoría de las veces se trata de mí. No, la mayoría de las veces no. Todas las veces. Eso que me está generando el otro es algo
que estoy en conflicto dentro. Cuando yo tengo esa compasión de decir, ¿por qué me enojó que esta persona me contestara así? ¿Por qué me enojó? Y hay algo no resuelto ahí. Cuando lo resuelvo, ya me da igual. Se puede tirar en el piso, revolcarse, volverse nada. Se va a parar. De ahí se va a parar. Bueno, meditar o practicar silencio, algo a los que yo les invito mucho es a estar en esos momentos de silencio. Si te funciona una meditación, medita. Si te funciona escuchar música que te relaja, hazlo. Si quieres acostarte o leer un libro, hazlo. O sea, eso que te lleva a tu silencio y a tu paz. Cuando no entiendas eso que se está repitiendo en ti, esos patrones, esos sueños, cuando soñamos repetidamente los mismos, es el inconsciente que te está diciendo: no lo has solucionado, hazlo, 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 hazlo. Bueno, rituales, yo sí soy de las que últimamente, después de toda esta experiencia del nacimiento de Caimaú, voy mucho a los rituales, porque los rituales es un símbolo, es una información que yo le estoy dando a mi consciente. Cuando yo identifico algo y hago un ritual, en ese ritual prendo una vela, escribo, es un momento también de silencio, de estar conmigo misma, con mi interior, y callar la mente para yo poder escuchar esa información que me está dando mi inconsciente para hacerla consciente. Autoobservación en las relaciones, ver cómo reaccionamos frente a los demás, porque lo que rechazamos, lo que yo les decía, o admiramos fuera, muchas veces habla de lo que habita dentro. Ya esto yo lo había decidido. Y ya para cerrar, porque llevamos casi para los 50 minutos, el inconsciente no es un enemigo, es un guardián silencioso que nos acompaña desde siempre. Cuando dejamos de huir de lo que se esconde, descubrimos que allí están las llaves de nuestra libertad. El camino de la evolución humana, en esencia, es un viaje hacia adentro, hacia esa profundidad, donde todo se originó y donde todo vuelve a integrarse. Es como esa puntica del iceberg que es mi consciente, pero que el verdadero camino es ir a esa profundidad para ver dónde se originó el iceberg. Esa es la verdadera libertad, porque dejamos miedos, patrones que se repiten. Es como si tuviéramos esas cadenas que seguimos avanzando, pero que hasta que yo no me devuelva y vea por qué tengo las cadenas o cómo puedo hacerlas para soltarme de ellas, yo no puedo avanzar en la vida. Es como el elefante que, a pesar de que es grandísimo, grandísimo y tiene un poder increíble, a él le ponen unas cadenas en la patica y él se va a quedar ahí. Él se va a quedar ahí. Bueno, que yo diría que ya no. Yo diría que ya hemos evolucionado, hasta ellos mismos han evolucionado. Entonces es como que yo devolverme, por ejemplo, si yo voy a caminar y hay algo que me está atascando, yo no voy a caminar y llevarme la silla, no, volteo, miro, ay, me enganché, suelto eso que me engancha y ya sigo caminando. Eso es lo que hace el inconsciente cuando los patrones se repiten en nosotros. Venga, yo voy a mirar dónde se me originó, qué fue el trauma de niño que sufrí, que todavía me jala hacia allá. Bueno, ahora sí, vamos a terminar ya este video. Muchísimas gracias por acompañarme. Fue un video emotivo, personal. Sí, esta chica que le puse como ejemplo, su nene, lo hice con demasiado respeto. A mí me encanta tu canal, me gusta tu contenido, eres muy genuina, te he sentido muy cercana a mí. Y déjame decirte que siempre veo tus videos, no siempre comento y no siempre lo veo desde mi cuenta, que la mayoría de las veces no la veo desde mi cuenta, la veo desde como invitada en otro dispositivo, ya sea en un televisor, porque yo me muevo, entonces donde me muevo, allá lo veo. Entonces muchísimas gracias. Si viste este video, lo estoy haciendo con el mayor amor y respeto. Me gustaría que también lo vieras para que entendieras eso un poco. Así que
Si les gusta este contenido, estamos haciendo comunidad y como yo les he dicho y se lo he dicho en otros, si esto lo que yo estoy compartiendo te da una enseñanza, hónralo con un me gusta, con un suscribirme a mi canal, con compartirlo. Si ves que le resuena con otra persona, yo estoy haciendo comunidad. Quiero que esto, lo que yo estoy haciendo, que estoy compartiendo mi experiencia, se honre. Quiero monetizar el canal, la verdad lo quiero hacer, porque sí o sí, aquí yo estoy impartiendo un conocimiento. Estoy compartiendo también todo lo que tiene que ver con esta marca Caimaú. Estoy compartiendo lo que es esa alquimia de las plantas que utilizamos en los aceites. Entonces, así que chao, chao y hasta luego.